Hemos rescatado aproximadamente 600 heridos. Vi una mano de criatura atrapado entre los fierros torcidos ahí. Quise ayudar, pero... ¿No pudiste? No pude. Fue terrible. Gente volando para todos lados, vidrio, mucho grito. Las personas ahí me llegan por la rodilla. Yo buscando a mi hermana porque ella voló. Se sintió como que arrastró como que arrastraba, así como una frenada, y ahí fue el estallido como una bomba, una explosión fue. Y los vidrios que se rompían, la que caímos todos al piso, el griterío, horrible. Argentina en estado de shock. Así tituló uno de los tantos medios que han reflejado en el día de hoy la información cruda, los números terribles. En realidad son 49 muertos y a esta hora 675 los heridos. Hola Roberto, buenas noches. Buenas noches Cecilia. A todos. Estamos hablando por supuesto del accidente que ocurrió hoy a partir de las 8:30, habían pasado 2 minutos, 8:30 de la mañana, una ferrocarril Sarmiento que chocó justamente en la estación 11 con este saldo. Y nosotros continuamos en Visión 7 acercándoles toda la información sobre este accidente, como lo hemos hecho a lo largo de toda esta jornada, desde las 8:33, cuando ocurrió este accidente, con nuestros móviles desplegados en diferentes lugares de la ciudad de Buenos Aires, en la estación 11, donde continuamos en vivo y a donde vamos a volver enseguida. Y ahora la atención está puesta en la búsqueda de los heridos por parte de sus familiares, porque hay que decir, como estamos viendo en estas imágenes, que el operativo fue muy rápido, muy organizado, en el que participó el SAME, la Policía Federal, los bomberos también de la Policía Federal, como estamos viendo, pero ante la magnitud de este accidente, la cantidad de heridos, bueno, se ha desbordado en parte, por eso la preocupación de muchos familiares que no pueden encontrar a sus parientes. Vamos a estar acompañándolos, vamos a estar en la morgue judicial, allí hay un móvil a cargo de Fernando Alonso con quien vamos a tomar contacto en un ratito nada más, y tenemos varios puestos justamente para lo que decía Roberto, acompañar a los familiares en su búsqueda. Queremos contarles también que el Gobierno Nacional decretó 2 días de duelo y suspendió el carnaval que estaba previsto para el próximo fin de semana. Recuerdan que era el carnaval federal y latinoamericano, se iba a realizar sábado y domingo en la 9 de julio. La Presidenta de la Nación, Cristina Fernández, decretó 2 días de duelo nacional con la bandera a media asta en los edificios públicos y también la suspensión, como les decíamos, del carnaval a raíz de este trágico accidente en la estación 11 del ferrocarril Sarmiento. La medida fue comunicada por el secretario de Comunicación Pública, Alfredo Escosimarro, quien además detalló que la presidenta no va a participar de actos públicos, pero sí va a encabezar audiencias en Casa de Gobierno y en la Residencia de Olivos. En los considerandos de la decisión firmada por Cristina y el ministro del Interior, Florencio Randazzo, se destaca que el gobierno y el pueblo de la nación argentina acompañan con su solidaridad el pesar y el dolor de los familiares de las víctimas. El decreto lleva el número 245 y especifica las 48 horas de duelo, en tanto la suspensión de los carnavales fue comunicada por Alfredo Escosimarro. Lo propio hizo también el jefe de gobierno porteño. Exactamente, la ciudad de Buenos Aires tomó la misma decisión, decretar 2 días de duelo. Fue a través de un decreto firmado por el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri. El gobierno porteño también envió las condolencias a los familiares de las víctimas
y dispone también el izamiento de la bandera a media asta. El comunicado correspondiente del gobierno porteño aclara que las jornadas de luto no alterarán el normal funcionamiento de la administración y de los servicios públicos que presta la ciudad de Buenos Aires. Y esto es parte de lo que sucedía esta mañana, a los pocos minutos de ocurrido el accidente que provocó 49 muertos. Tenemos que recordar que entre ellos un nene, un menor de edad y bueno, prácticamente 600 heridos. Así es, recordemos cuáles han sido las circunstancias. El tren venía de Castelar, chocó contra una valla de contención justamente cuando ingresaba a la terminal de Once desde la localidad de Moreno con más de 800 pasajeros. La mayoría de los 49 víctimas fatales no tenían documento, lo que resultó difícil luego hacer la identificación pertinente. Entonces los peritos tomaron huellas digitales, pero esto hizo que se demorara un poco la identificación tanto de los heridos como de las personas fallecidas. Por eso les recordamos, y es importante que lo tengan en cuenta, que los números telefónicos para averiguar sobre las personas que viajaban en el tren, sobre los heridos, sobre familiares, sigue siendo el 136 y el 147, estos números que pertenecen al gobierno de la ciudad de Buenos Aires, donde pueden recurrir para averiguar sobre sus familiares. También desde el gobierno nacional se dispuso otros teléfonos que pertenecen en este caso al Ministerio de Desarrollo Social. Así es, yo tengo el de la Secretaría de Transporte, tengo entendido que es el 4318-3682 y 4318-3462. Recién hablábamos de las circunstancias y del momento en el que ocurrió este accidente. Hay que decir que este servicio de la línea ferroviaria Sarmiento es un servicio que brinda 320 viajes por día, en el que cada uno, llevan 2.500 personas. Esta es una animación del accidente. Así es, estamos viendo justamente el momento en el que el tren choca contra esta valla de contención, que es la que amortigua, digamos así, en el momento del frenado, en caso de que falle el freno, amortigua la posibilidad de que el tren ingrese directamente a la estación de ferrocarril. Y así también en el gráfico podemos ver las velocidades que fueron tomadas a través de los equipos de GPS que posee cada tren. Podemos decir que, por ejemplo, a los 1000 metros antes de llegar a la estación, el tren descendió de 47 kilómetros por hora a 39 kilómetros. Cuando ya se encontraba a unos 300 metros aproximadamente del final de este trayecto, la velocidad, como estamos viendo, era de 27 kilómetros por hora. Que eran las velocidades habituales. Exactamente, esto indica además que el tren venía frenando. Claro, venía reduciendo su velocidad. Ya más próximo, cuando ingresa en la punta del andén, que tiene aproximadamente unos 400 kilómetros, la velocidad era de 26 kilómetros por hora. Y ya al momento del impacto, esto lo va a determinar por supuesto las investigaciones, pero se calcula que la formación al momento del impacto circulaba a 20 kilómetros por hora. Esta formación de 8 vagones, 8 vagones en el que viajaban aproximadamente entre 1.200 y 1.500 personas. Así es, la investigación está a cargo del juez federal Claudio Bonadío, él es quien ha quedado a cargo del expediente, quien va a indagar las causas que provocaron el accidente en la estación. Por otro lado, también en un ratito nada más vamos a compartir el momento en el que el secretario de Transporte, Juan Pablo Schiavi, informa a la población sobre esta tragedia, pero a manera de adelanto dijo que las causas por el momento son una incógnita y que hay 4 elementos para determinar, que es el estado de la formación, la responsabilidad del motorman y si se respetó la capacidad de los coches. De hecho, el motorman no ha perdido la vida, está internado. Sí, está en grave estado. Esta tarde fue 2 veces derivado a terapia intensiva. Es un muchacho joven, un conductor joven, lo explicaba el secretario de Transporte, Juan Pablo Schiavi, esta tarde, de aproximadamente 28 o 29 años, y prácticamente ingresaba y tomaba el servicio. Descansado. Exactamente, al momento del viaje, porque este tren, esta formación, se partió desde Moreno y hasta Once son 14 estaciones. Y en la estación Castelar fue el momento en el que cambió de conductor, que fue este joven, que finalmente,
fue protagonista de este accidente. Y por otra parte, la formación había sido también controlada en los talleres exactamente en el día de ayer, por lo tanto no hay aparentemente causas que tengan que ver ni con que se durmió o que el tren estuviera en malas condiciones. En este caso, bueno, ahora está el juez Bonadío, como les decíamos recién, a cargo de la causa, quien va a investigar realmente qué es lo que pasó. Exacto. Bueno, la preocupación también a esta hora tiene que ver con la vuelta a casa. ¿Qué pasa en la estación 11? Así es, estamos justamente en el lugar. Allí está Alejandra Corrales. Ale, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Y así es, cerca de las 5 o 6 de la tarde se restableció aquí el servicio en la Terminal 11. Están funcionando, recordemos, solamente 2 de los 5 andenes que tiene esta estación, porque en el primero, en el segundo y en el tercero están trabajando todavía los peritos para tratar de recoger algunas pistas, las cámaras de seguridad de la estación, mismo la cámara de la máquina, de la formación, para que, bueno, después llevarle todo esto al juez que entiende la causa y comience la investigación. Los carriles que están funcionando son los carriles 4 y 5, la gente está viajando normalmente, pero otra de las caras de lo que está pasando aquí en la estación es, bueno, los familiares que recorrieron ya varios hospitales y siguen buscando a las personas, a sus seres queridos y no los encuentran por ningún lado. Estamos justamente con una señora. Señora, ¿cómo está? ¿Qué sabe de su familiar? Bueno, yo estoy buscando a mi yerno, Gustavo Navarro, que él siempre viaja en la segunda formación. Ahí en la lista no está. Nos dieron un número de teléfono para averiguar si está y no está, no lo encontramos a ningún lado. Mi hija está descompuesta porque nos mandaron para ver en la morgue, pero no tengo medios para ir de hospital en hospital a averiguar, entonces tengo que quedar acá a esperar las noticias, que ellos nos llamen por teléfono a nosotros, a ver si lo encuentran. Pero estamos acá desde las 4 de la tarde y todavía no tengo ni una noticia. Estoy comunicada con mis hijos en mi casa para ver si llega, porque por ahí, ojalá Dios quiera, ya tomar otra formación, pero no llega. Necesito saber dónde está mi yerno. El nombre de su yerno no aparece por ningún lado. Por ningún listado. Mi yerno tiene tren en una mellicita y una nena de 5 años. Y siempre viene a trabajar para acá, porque es vendedor ambulante. Necesito que lo encuentren, necesito que me avisen, que me digan dónde está. Lo único que quiero, saber dónde está mi yerno. Seguramente por ahí se golpeó la cabeza, no tiene sus documentos encima, debe estar deambulando. Pues sí, eso es lo que pensamos con ese accidente. Perdió la mochila con su documentación, por ahí está en el hospital como NN, pero no sabemos nada, ni nadie nos dice nada. ¿No se puede pasar a reconocer a las personas que están como NN? Pero no sé dónde. No sé dónde. En los hospitales, digo. Claro, bueno, en los hospitales se puede, pero como te digo, tengo que ir de hospital en hospital y no tengo medios para ir de hospital en hospital. Estamos mi hija y yo nomás, buscando a mi yerno. Bueno, muchas gracias y mucha suerte, señora, en su búsqueda. Gracias, listo, muchas gracias, muy amable. Bueno, este es uno de los testimonios desgarradores que se escuchan desde hoy a la mañana aquí en el hall central de la estación de 11. Pero estamos también con nuestro compañero, con Eduardo Salim Sá, en otro de los lugares de aquí de esta estación, y si les parece lo escuchamos y compartimos toda la información que él tiene para darnos. ¿Cómo no, Alejandra? Bien, gracias. Alejandra, estamos aquí, sí, Roberto, sí, Cecilia, exactamente en el andén 4, en la dársena 4 de esta estación 11 de septiembre, en la Plaza de Miserere, donde se produjo esta tragedia. Como decía Alejandra, funcionan los andenes 4 y 5 nada más. Estamos en el andén 4, hay muchísima gente esperando la salida de la próxima formación. Esto se regularizó, por así decirlo, o volvieron a funcionar los trenes a partir de las 5 de la tarde más o menos, pero donde se produjo este accidente, esta tragedia, está todo tapiado, está todo vallado, con un larguísimo género negro que no deja ver, obviamente, a los 8 vagones que protagonizaron esa tragedia y mucho menos los que estaban en primer término, ¿no es cierto? Todos sabemos que el segundo vagón se incrustó 6 o 7 metros dentro del primero, lo que produjo la mayoría de las muertes y de las heridas de más consideración. Esta es una de las 3 grandes tragedias de la historia ferroviaria argentina. Recordemos, el 1 de febrero de 1970 en Benavides murieron 200 personas en esa
tragedia ferroviaria y hoy tenemos que lamentar la muerte de 49, entre ellos un menor, y más de 600 heridos. Si Eduardo, nos acompañamos con la imagen hacia abajo, vamos a ver este módulo de contención. Este módulo de contención no tiene los soportes hidráulicos que, por ejemplo, tiene la estación de Constitución, que hubiera permitido que el impacto sea muchísimo menor, que amortigüe el impacto de ese tren que, como dijo el secretario de Transporte Juan Pablo Schiavi, en los últimos 40 metros no alcanzó a frenar, a pesar de que ya había bajado la velocidad a 26 kilómetros por hora. ¿Qué pasó? Es lo que se intenta saber, lo que las pericias intentan determinar en esos últimos 40 metros, porque, como decían ustedes, Roberto, Cecilia, el tren venía bajando la velocidad, hasta que finalmente en esos últimos 40 metros no terminó de frenar y se estrelló con violencia, produciendo esta tragedia. Eduardo. Ustedes fíjense la cantidad de gente que hay esperando todavía para irse a su casa y mientras tanto está mirando lo que puede llegar a observar de lo que quedó de esta tragedia. Sí, decime, Eduardo, Roberto. no, para destacar que mucha de esta gente que estamos viendo en el andén regresando a su casa, seguramente también vino a Capital Federal esta mañana, que antes o después del accidente está regresando ahora a su casa. Quizá puedas darnos también algún testimonio sobre lo que puede haber visto esta mañana antes del accidente o al llegar a la estación de Once cuando ya había ocurrido este accidente, Eduardo. Sí, seguramente en la próxima entrada vamos a lograr estos testimonios de gente que está retirándose porque a esta hora, como es habitual, los trenes salen también de Plaza Miserere, las frecuencias no tienen la continuidad que tienen durante la mañana o durante la tarde. Así que en minutos vamos a regresar con esos testimonios, Roberto. ¿Cómo no? Muy bien, está claro que la gente que viaja en los trenes mayoritariamente es gente trabajadora y una de las razones por las cuales los números de muertos y heridos son tan elevados es porque estos trabajadores, con tal de llegar puntualmente a sus lugares, no perder el presentismo y demás, se concentraron mucho en los 2 o 3 primeros vagones para ser los primeros en salir y no perder tiempo. Por eso esto ocurría en el horario de la llegada de la gente a su trabajo y lo que nos describían nuestros compañeros en la Plaza 11, en la estación 11, mejor dicho, recién, tiene que ver con lo mismo. La gente de trabajo que vuelve a su casa después de haber cumplido una ardua jornada. Decíamos que la preocupación también a esta hora tiene que ver con la búsqueda de sus familiares respecto de los heridos y también conocer oficialmente la nómina de fallecidos en este accidente. Nos vamos en vivo a la morgue judicial. Fernando Alonso, buenas noches. Este es el último lugar donde viene la gente a buscar a los suyos. Indudablemente, después de recorrer todos los hospitales. Pero cuando llegan acá, ingresan, indudablemente no pueden confirmarlo tampoco. Dejan unos datos de quienes pueden llegar a ser reconocidos luego por los peritos. Aquí hay 11 cadáveres. Los 38 restantes están en el cementerio, en la morgue del cementerio de la Chacarita. Pero indudablemente este lugar, que es la morgue judicial de Junín y Viamonte, es un lugar estratégico porque indudablemente aquí se tiene que hacer la necropsia a cada uno de los cuerpos. Pero no solamente eso. Si tienen que retirar los cuerpos sus deudos, lo tienen que hacer desde aquí. O sea que estos 11 cuerpos que hay serán reemplazados por otros 11. Por una cuestión de capacidad nada más, no están todos acá. La nómina establece que de 49, 48 son adultos y un menor. Esto es lo que se sabe. Y la gente cuando llega acá dice, tiene estas señales, está vestido de esta manera, es hombre, mujer, de tal corte de pelo, de tal edad, venía a tal hora, y no lo encontramos por ningún lado. Como es el caso de Nélida Guzmán, que tengo acá al lado. Galván. Nélida Galván. Señora, ¿usted busca a quién? A Yolanda Sabrina Galván. ¿Que es su...? Es mi sobrina. ¿Y que viajaba en el tren? Sí. Viajaba en el tren. ¿Esto está confirmado? Sí. ¿Dónde tomó el tren? En Merlo. ¿Y bajaba en 11? En 11. Bien. Usted tiene una foto ahí, ¿no? Que quizás, a ver, si puede haber algún reflejo, disculpen, pero vamos a tomarla de la mejor manera posible. Ahí está. ¿Lo tenemos bien ahí? Bien. Bueno. Bien. Señora, ¿usted la buscó en los hospitales? Sí, la estoy buscando en los hospitales.
Estamos divididas con mi sobrina en el hospital recorriendo, pero en ningún lado no lo encuentro. Cuando entró acá a la morgue judicial, ¿qué le dijeron? Me pidieron solamente los datos de ella, que tengo que esperar ahora, que me van a llamar en mi número de teléfono. Deme sus datos, deme los datos de su sobrina, digo, qué edad tiene, a qué hora viajaba, cómo estaba vestida, porque usted mostró una foto, por ahí estaba vestida distinta. No sé cómo. No sabe cómo estaba vestida. Bueno, las características de la que vimos en la foto. ¿Qué edad tiene? 23 años, iba a trabajar, o sea, entraba a las 9 de la mañana, trabaja en Agua Argentina. ¿Y está llamándola por teléfono? ¿La estuvo llamando por teléfono? Sí, me llamó la jefa de ella que no llegó. O sea, el trabajo no llegó. ¿El teléfono de ella no responde? No responde. Me llamó el novio que está muy preocupado, buscándola por todo lado también. En los hospitales les dicen que hay gente que no se puede identificar todavía, por ahí llegó algún herido desvanecido y sin documentos, ¿no? ¿Le plantearon este panorama? No, me dijeron que todos los que están llegando, que le están dando de baja de vuelta, que están bien. Pero en el Hospital Durán, por ejemplo, estaban solamente 2 personas ya. Señora, ¿a usted le dijeron acá en la morgue judicial que van a dar a conocer una lista? Sí, me dijo que me van a llamar por teléfono. Por teléfono, primero. Sí. ¿Usted tendría que reconocer o no? Sí. Bien, señora, muy amable. Muchas gracias, que tenga suerte, que encuentre a su sobrina. Fernando. Este es el cuadro de situación que se ve hoy acá. Sí, Cecilia. No, pensaba que está bastante bien implementada la idea de que la gente no se entere de quién es su familiar o ser querido fallecido a través de la televisión, como muy bien planteaste vos en alguna de tus entradas a lo largo de la programación de la televisión pública. En todos los casos la gente será citada y luego llamada por teléfono para que un equipo especializado de psicólogos, interdisciplinario, le dé la información como corresponde a cada una de las personas. O sea, que no es que nosotros vamos a mostrar por la tele el momento de la desesperación de una persona cuando se entera que un ser querido falleció. Claro. Digamos, ¿no? Es lo más atinado, ¿no es cierto, Cecilia? Porque, mira, aquí y en el cementerio de la Checarita hay desplegados estos camiones que estamos viendo, precisamente, que ha puesto el Ministerio de Salud de la Presidencia de la Nación. Aquí hay 3 camiones iguales a estos, tienen consultorios médicos en el interior y tiene un grupo de peritos y también psicólogos para hacerle una contención psicológica a aquellas personas que vengan. A ver, si aquí tenemos 11 cuerpos y viene una persona buscando a otra de determinadas características, los que cotejan estos datos que dejan sus familiares son las personas que están adentro. Porque si no, se sometería a una persona que viene a buscar a sus familiares a ver 11 cuerpos sin vida. Por eso, lo único que hacen es tomarles los datos que dejan para luego citarlas, si es que la gente que está dentro de la morgue judicial encuentra comparación o no. Esto parece lo más atinado en este cuadro de situación con mucha angustia que vive la gente, porque la gente llega angustiada y como deja datos se vuelve a ir angustiada, a seguir recorriendo, a seguir esperando. Este es el peor momento. Bueno, este es el cuadro de situación que tenemos aquí en la morgue judicial. Quiero decirles que de entregarse a algún cuerpo se va a entregar desde acá y que la decisión la toma el juez Bonadío, que está a cargo indudablemente de todo esto. Vamos a estar informando en esta edición todo el tiempo, ustedes. Gracias, Fernando. En cualquier momento volvimos entonces a la morgue judicial. La lista de heridos por este accidente es enorme. Ahora la vamos a ver por lo menos. Sí. Hay 200 que están en grave estado. 200 de estos heridos están graves. O sea que todavía no se sabe cuál va a ser el número definitivo. Muchos aún hospitalizados que han sido derivados a los diferentes hospitales de la ciudad de Buenos Aires, como el Hospital Ramos Mejía, el Rivadavia, el Argerich, el Piñero, el Pirovano, el Zubizarreta y el Álvarez, algunos de los hospitales donde fueron derivados los casi 600 heridos, decíamos, más de 400 aún permanecen hospitalizados. Sí, hoy formuló declaraciones también el ministro de Salud porteño, Jorge Lemus, que informó que del total de los heridos, 200, les decíamos, presentan heridas importantes, ninguno en estado absolutamente crítico, son heridas graves, dijo el funcionario, destacó la excelente respuesta de los hospitales y también de la gente del SAME tras esta tragedia ocurrida en el barrio de Once. Efectivamente, todo el operativo, el dispositivo de ayuda del SAME, de la gente del SAME, que la verdad son muy valiosos, el doctor Crescenti y toda su
su gente ha estado allí trabajando a destajo. Y rápidamente se acercó a la estación 11 para asistir a los heridos. Estamos compartiendo la lista de hospitalizados. Les recordamos que por supuesto son más de 400 los que aún permanecen hospitalizados con diferente gravedad en cada uno de los casos. Este es un servicio que estamos compartiendo con ustedes, así los nombres de todos los hospitalizados tras este accidente en la estación 11. Les recordamos que pueden llamar a los números 136, 147 y 0800 999 2727 para cualquier información que quieran recabar sobre alguna persona que no estén encontrando o algún dato que necesiten. Sí, lo que sigue llamando la atención, prestándole atención en este momento, tiene que ver precisamente con esta búsqueda que están haciendo los familiares. Son cientos los heridos que ha provocado este accidente y por supuesto la desesperación que se comprende de los familiares tratando de encontrarlos. Un accidente tan violento, en algunos casos, como se supone, han perdido la documentación. Es difícil, lo que les contábamos hoy, poder identificarlos rápidamente y lo que primero se hace es asistirlos médicamente. Sí, muchos de ellos no tenían el documento nacional de identidad con ellos, por lo tanto hubo que esperar a que lograran el resultado de las huellas digitales. También Trenes de Buenos Aires lamenta profundamente el grave accidente. La concesionaria del servicio de la línea Sarmiento emitió un comunicado en el que afirma que el tren 3772 no logró detener su marcha y colisionó con los sistemas de paragolpes de contención de la estación y que la compañía está realizando todas las tareas de investigación del siniestro para lograr el pronto esclarecimiento del hecho. Por lo pronto, el juez federal Claudio Bonadío es quien tiene a cargo esta causa y quien está investigando los motivos que provocaron este accidente. Algunas de las primeras medidas que tomó fue una serie de allanamientos simultáneos en las estaciones de Morón, Castelar y también en la estación de 11. El fiscal, por su parte, que tiene a cargo esta investigación, es Federico Delgado. Así es, y Claudio Bonadío, como ya les dijimos, es quien está a cargo también de la investigación y por su parte también la Secretaría de Transporte de la Nación a través de Juan Pablo Schiavi, quien le ha informado justamente a la población en qué va a consistir la investigación, que promete ser profunda. Bueno, es desesperada la búsqueda de los familiares en los distintos hospitales porteños. Y después están los casos en primera persona, digamos, los testimonios, como vamos a compartir en un ratito nada más, de mamás buscando a sus hijos y de tantos testimonios que hemos ido escuchando a lo largo de la jornada de hoy, con, bueno, familiares desesperados, ¿no? Exacto, también, sí, amigos, conocidos, alguien que sabía que estaba viajando en esa formación, como lo hace generalmente y habitualmente todos los días para venir a trabajar a Capital Federal. En un ratito vamos a estar compartiendo también la conferencia de prensa del secretario de Transporte de la Nación, Juan Pablo Schiavi, y por supuesto vamos a retomar el contacto con nuestros compañeros en la morgue judicial y en la estación de 11, donde veíamos que el servicio de trenes de la línea Sarmiento se ha reanudado de manera parcial, tomando en cuenta los andenes. A partir del andén 4 comenzó a funcionar el servicio cerca de las 5 de la tarde. Bueno, una mujer indicó que buscaba a su hijo, Iber Medina, de 17 años, que había ascendido al tren en Moreno y que no estaba ni en 11 ni en los hospitales, y estaba dejando, por supuesto, sus datos, y vamos a conocer también el testimonio en primera persona de una mamá cuyo hijo, de nombre Lucas, justamente viajaba en el ferrocarril que siniestró. Y bueno, aún por supuesto continúa la dura búsqueda. Exacto, como los casos que recién compartíamos, este es el caso de Lucas. La mamá todavía sigue buscándolo. Estoy buscando a mi hijo Lucas Menghini Rey. Salió de Padua a la mañana, tomó el tren para ir al trabajo y nunca llegó al trabajo. Desde las 9 estamos recorriendo todos los hospitales. El papá estuvo en el lugar del accidente hasta que sacaron al último de los heridos del tren y Lucas no aparece por ningún lado. ¿Puede ser que él no tenga documentos encima? Puede ser que no tenga los documentos porque él los lleva en una mochila y si se desprendió por alguna razón de su mochila,
seguramente no los tiene encima, no es de tener billetera ni de tenerlos en el bolsillo, así que puede ser que esté sin documentos y que, qué sé yo, y que no pueda decir su nombre. Hay que esperar. Es una situación muy angustiante. Yo recorrí todos los hospitales, está toda la familia en diferentes hospitales y en ningún hospital aparece, y lo que a mí más me angustia es que en ningún hospital dicen tener a alguien sin identificación y los números no dan. Yo vi la lista de los heridos y son de 50, de 60, acá creo que son de 100. No están, entre todos los heridos que están identificados suman 200 y hay 600, entonces hay un montón que todavía no saben el nombre y el apellido. Muy bien, vamos a escuchar ahora el testimonio de pasajeros que viajaban justamente en la línea del tren Sarmiento y que pudieron salir justamente de esta situación. Esto ocurría esta mañana. Había gente atrapada al lado mío, un montón. Mujeres, hombres, contame. También atrapadas. ¿Escuchabas a las criaturas? Sí, vi una mano de criatura atrapada entre los fierros torcidos ahí. Quise ayudar, pero... ¿No pudiste? No pude. Yo venía en el primer vagón del lado del maquinista. Digamos, cuando llegó a la estación, no frenó, no chocó contra los, digamos, no sé si, cómo se llamaría eso, que están ahí en la estación, chocó ahí. Y a partir de ahí el caos. Sí, estallido de vidrio, gente caída, gente desesperada que estaba, digamos, bien desesperado por salir, pisaba a la gente que estaba en el suelo, que había gente que pedía en calma, que por favor, ya que estábamos bien, tratemos de estar tranquilos y no, al contrario, era una desesperación. Sí, estábamos esperando que termine de parar y ahí fue la explosión que chocó contra el andén, una explosión terrible que... El vagón venía completo. Venía, pero terriblemente lleno. Se sintió que no podía frenar. Claro, se sintió como que arrastró como que arrastraba, así como una frenada, pero y ahí fue el estallido como una bomba, una explosión fue. Y los vidrios que se rompían, la que caímos todos al piso, el griterío, horrible. No vi yo, no vi, la verdad que yo no vi. No vi porque venían muy llenos, inclusive subimos en Ciudadela y el Liniers de tan lleno que venía nos bajaron y volvimos a subir. Otra gente acá escuchó llenar al hospital que desde Aedo venía con problemas de freno. Eso sí, a alguien se lo habían manifestado. Sí, acá una chica que estaba herida dice que en Aedo ya tuvo problemas de freno y en Floresta dice que paró mal, que no pudo parar en la estación y paró fuera del lugar, en Floresta. Veníamos a trabajar como todos los días. Bueno, la verdad que uno ya está como acostumbrándose al viajar tan mal, al maltrato, a la falta de respeto hacia nosotros como pasajeros, no sé quién es el responsable de la empresa Sarmiento, pero parece que la vida de la gente no le interesa. De eso se trata justamente, de saber quiénes son los responsables, cuáles han sido las causas de esta tragedia. Precisamente en la jornada de hoy el secretario de Transporte, Juan Pablo Schiavi, dijo que van a investigar con profundidad este hecho y que se trata de una tragedia horrible. Exacto, fue esta tarde en una conferencia de prensa, lo escuchamos. En primer lugar, queremos desearles nuestras condolencias, enviarles nuestras condolencias a las familias de las víctimas y bregar por la recuperación de todos los heridos que hoy están en distintos hospitales públicos y hacer un agradecimiento muy especial a todo el personal que hoy trabajó en la mañana, de todos los organismos de salud, de atención, del SAME, de emergencias y en especial a los bomberos y a la Policía Federal, que muchas veces no están en las mejores hojas del recuerdo. Hoy, si no tenemos más víctimas, es porque los bomberos hicieron lo imposible, se metieron en lugares imposibles. Un bombero, un chico muy joven, que además lo conocemos porque trabaja en este edificio, sacó del piso del tren a un chico con vida de 3 años. Sin ellos la desgracia hubiera sido peor y no queríamos dejarlo pasar. Este tren específicamente arranca en Moreno. De Moreno a 11 hace 14 estaciones. En Castelar para
y cambia el conductor. El conductor sube en Castelar, es otro dato para darlo como información. El conductor está en este momento de vuelta en terapia intensiva, es un chico muy joven de 28 años, que tiene todos los antecedentes de su foja de servicio buenísima, hace muy poco que está en el ferrocarril, pero ha trabajado de manera muy buena, muy sobresaliente. Es un chico joven y que estaba descansado en el momento que ocurre este episodio, porque había subido en Castelar, o sea, había hecho las paradas en cada una de estas estaciones. Este tren paró 14 veces y la última vez no paró. El tren a 1000 metros de la estación, a 1000 metros donde fue el accidente, en una lectura de 200 metros, se lee de punta a punta, a la altura de la cabina B, que es una cabina muy famosa de control que hay en el Sarmiento, pasó de 47 kilómetros por hora a 39 kilómetros por hora, con lo cual venía frenando. A 300 metros de los paragolpes ya estaba a 27 kilómetros por hora y entra a la punta del andén a 26 kilómetros por hora. A 40 metros de los paragolpes lo tenemos registrado a 20 kilómetros por hora. Eran velocidades habituales en las cuales entraban los trenes. Ahí está la parte del accidente, la incógnita o la responsabilidad, que nosotros no sabemos qué ocurrió en estos últimos 40 metros. ¿Qué fue lo que pasó? Porque el conductor estaba en su lugar de trabajo y el tren no paró. El tren no paró y ustedes vieron en las fotos, hubo un montaje del vagón 2 sobre el vagón primero. Nosotros obviamente hemos puesto todo a disposición de la justicia y la CNRT va a funcionar como siempre lo ha hecho, como auxiliar de la justicia en este caso. No obstante lo cual ya sabemos, porque lo escuchábamos hace un rato al delegado de la Unión Ferroviaria Sobrero, que hablaba de que esa formación había sido controlada el día anterior en talleres y que se habían controlado los frenos. Más allá de eso, que es una opinión, lo que sí vamos a hacer es hacer, justamente por esta palabra que yo ponía en el comienzo, el tema de la responsabilidad, un auditaje muy profundo acerca de la historia de esa formación, qué es lo que sucedió, qué es lo que no sucedió, etcétera, etcétera, etcétera. 8:32 fue el accidente, son 8 vagones que tiene este tren. El tren es el Chapa 16, que ustedes lo deben tener ya registrado, la formación es la 3772, y hay 4 elementos o 5 elementos que a nosotros nos gustaría poner en análisis. El primero es el control que llevan cada uno de los coches en cuanto al control que hace el Estado sobre esto, y al control in situ, como el que yo contaba, de un registro de GPS que va controlando cuál es la velocidad que tiene el coche en ese momento. No estamos hablando de un coche que va a más velocidad, que hay una rotura de vías y se sale. Estamos hablando de un hecho que el coche viene a una velocidad menor, pero que no frena, no para y rebota contra los paravalanchas. El segundo elemento es el segundo elemento que uno tiene en cuenta con un accidente, que es el cansancio, la edad, los problemas que puede tener el conductor. Más allá de que obviamente va a tener toda la pericia del caso, estamos hablando de una persona muy joven que asume su trabajo, o sea que empieza en servicio minutos antes, en la estación Castelar, era el primer viaje del día que tenía. El tercero es la capacidad de los coches. Habitualmente el Sarmiento son coches preparados para 250 personas por coche y están llevando 2.200, 2.500 personas en hora pico. Estamos en febrero, este coche estaría entre 1.200 y 1.500 personas, pero con una particularidad. Los 2 primeros coches, y esto es todos los que usamos alguna vez el ferrocarril sabemos que hay una cultura muy argentina de esto, de ir a la punta del tren para bajar primero y llegar antes y pasar antes y no hacer cola y no esperar el colectivo, bajar más rápido el subte, etcétera, etcétera. Esos 2 primeros coches estaban abarrotados de gente, o sea, tenían mucho más carga que la que habitualmente, lo cual produjo que el accidente tomara un ribete de tragedia. Si esto hubiera ocurrido ayer, que era un día feriado, seguramente ese coche hubiera impactado y hubiera sido una cosa mucho menor y no la gravedad de lo que fue hoy, que lo constituye un accidente extremísimo y de muchísima gravedad. En relación al trabajo de investigación, nosotros hemos tomado contacto con el juez Claudio Bonadío, que es quien está a cargo de la causa, poniéndonos a disposición del fiscal Federico Delgado. Esta es la cuestión judicial penal que va a tener esta investigación, donde hay tantas pérdidas de vidas.
Por otro lado, el Estado, que es un Estado presente, que no es ausente. Nosotros estamos haciendo una investigación muy profunda, administrativa, técnica, sobre todas las cosas que hubieron ocurrido para ver estas dos palabras que yo decía antes, del accidente y de la responsabilidad, ¿no? Como esta dualidad. Y tenemos mucho material, no es un accidente ocurrido en cualquier lugar, que nadie sabe, hay que usar solamente testigos, sino que tenemos datos objetivos que nos van a hacer llevar en poco tiempo a saber cuál es la verdad. Inclusive, por suerte, el locomotorista está vivo. Claro, y todos estos elementos que posee la Secretaría de Transporte ya forman parte de la investigación. Escuchábamos al secretario Schiavi dando detalles sobre, por ejemplo, las velocidades que fueron informadas a través de los sistemas de GPS y que pudimos nosotros también observar a través de la animación que estuvimos compartiendo. El registro de voz dentro de la cabina del conductor también será uno de los elementos para la investigación, y las cámaras que han podido captar este accidente. La cámara que tiene el tren, tiene en su, por supuesto, locomotora, tiene una cámara tomando todo lo que sucede, y las cámaras también de la estación. Seguramente quizá todo el registro que se han tomado a través de los pasajeros quizá también o no forme parte de la investigación. Esto se sabrá más adelante, pero son elementos que van a colaborar y van a servir para esta investigación. La investigación está absolutamente desplegada. Recordemos que el vocero de la Policía Federal, Fernando Sostre, informó que los peritos de la Fuerza trabajan en la formación ferroviaria siniestrada, realizando mediciones relacionadas con la investigación judicial. Recuerden que el segundo vagón se metió 7 metros adentro del primero. Las víctimas fatales viajaban en esos dos vagones y los bomberos tuvieron que entrar por los techos para las tareas de rescate. Por otro lado, también el vocero policial señaló que la mayoría de las 49 víctimas fatales no tenía documentos de identidad, esto que les contábamos. Así que tuvieron que sacar la identidad a través de las huellas digitales. Y bueno, se está esperando ahora la evolución del estado de salud del motorman. Se llama Antonio Córdoba, tiene 28 años y era el conductor justamente, o es el conductor de la línea Sarmiento de este tren, y el juez federal Claudio Bonadío, que quedó a cargo como del expediente de la investigación de la causa, ya instruyó para que se realizaran varios allanamientos, algunos de ellos en la Plaza Miserere. Hay que destacar la labor de los bomberos de la Policía Federal, que ha sido muy ardua, porque hay que tener en cuenta, por supuesto, que el material con el que están construidos los trenes es un hierro muy reforzado, muy resistente, muy grueso, y que ha generado complicaciones en el trabajo de rescate. No es lo mismo, por supuesto, para los bomberos, en este caso, rescatar heridos en un accidente de tránsito donde hay involucrados vehículos, cuando, como en este caso, estamos hablando de un tren donde tiene un peso y una fuerza, sus materiales muy diferentes, y como decías, Cecilia, 7 metros, el segundo vagón se ha incrustado en el primer vagón. Muy bien, volvemos a tomar contacto con Fernando Alonso desde la morgue judicial. Fer, te escuchamos. Cecilia, muchas gracias. Aquí estamos. Otro familiar que busca, en este caso, a su prima. ¿Cómo es tu nombre? Pablo García. Pablo, ¿quién buscas? A Marina Moreno. ¿Estás seguro que viajaba en el tren? Viajaba en el tren, al trabajo no llegó. Ella siempre tomaba ese tren a la misma hora, desde Aedo hacia 11. ¿Dónde? Desde Aedo, me decís. ¿La están llamando? ¿Llamaron al trabajo? Hemos llamado al trabajo, no llegó. Bueno, ¿al celular? Al celular la hemos llamado y bueno, sonaba, y hasta que atendía el contestador y bueno, nada. Seguramente recorriste los hospitales, o estás recorriendo. Hospitales, todas las listas, consultamos también en alguna de las radios, nos ayudaron, tenemos gente que está buscando en internet porque se está actualizando constantemente la información, pero bueno, no, nada. ¿Ya fuiste a la morgue de Chacarita? Fuimos a la morgue de Chacarita y bueno, dejamos los datos que nos piden y bueno, ahora estamos acá, lo mismo, el mismo trámite. ¿Podés describirme qué tenía puesto, cómo estaba vestida o no? Tenía un pantalón negro, una remera blanca con rayas negras, manga 3/4. Eso es todo lo que sabemos. Marina, ¿tiene cuántos años? 34 años. A ver, me mostrás la foto, vamos a ver si la podemos mostrar de la manera más prolija posible. Ella es Marina Moreno, y la está buscando, bueno, gran parte de la familia, ¿no?
¿Aquí qué te han dicho? No mucho, nos tomaron los datos y que bueno, había 11 cuerpos y que bueno, que iban a cruzar datos acá mismo y si había ciertas coincidencias nos iban a estar llamando. A ver, va pasando la noche, digo, ¿te dijeron si iban a ofrecer alguna lista, si iban a dar alguna lista tanto acá como en Chacarita? Nada, hay gente que dice una cosa, otra que dice otra. Nosotros lo que nos dijeron cuando ingresamos acá es eso y no mucho más. Cuando entras acá, ¿quién te atiende dentro de la morgue judicial? Primero hay personal policial que te pregunta a qué te acercás y después están personas del SAME que te toman los datos y bueno, tiene que ser familiar directo y obviamente la mayor descripción posible para que ellos puedan llegar a... O sea, los datos te los toma el SAME. Es personal del SAME, sí. Bueno, muy amable, que tenga suerte, muchas gracias. Bien, entonces Marina Moreno, otra persona que se está buscando por parte de su familiar y esta incógnita de saber en qué momento o de qué manera la morgue judicial, la máxima autoridad que tiene que dar a conocer los nombres, los datos filiatorios de los cuerpos sin vida, tanto los 11 que hay acá como los 38 que hay en Chacarita, lo va a dar a conocer y de qué manera. La verdad es que la gente viene acá cansada, angustiada, algunos muy nerviosos, quieren buscar una respuesta de cualquier manera y otros se van a seguir buscando por los distintos nosocomios. ¿Ustedes? Así es, Fernando, y seguramente lo harán luego de recorrer varios hospitales donde fueron derivados los casi 600 heridos tras este accidente. Estamos ayudando a aquellas personas que estén todavía buscando algún familiar. Recuerden, por favor, que sigue habilitados las líneas telefónicas, el 136, el 147, así les van a poder informar. También los números habilitados del Ministerio de Desarrollo Social, el 4318-3682 y 4318-3462. Volvemos ahora a la estación 11. Alejandra Corrales, sale adelante. Así es, Cecilia, Roberto, porque la gente sigue viniendo hasta aquí después de no obtener alguna respuesta favorable en los hospitales que han recorrido. Las listas siguen pegadas aquí y bueno, de a poco se van acercando también tratando de buscar alguna solución. No quieren ir, nos decían, ¿no? Es lógico, obviamente ninguno quiere llegar hasta el punto de ir a las puertas de la morgue a preguntar por sus seres queridos. Por eso es que se acercan hasta aquí, hasta estas planillas y bueno, se fijan planilla por planilla sobre los nombres de las personas que están internadas en dichos hospitales. Anteriormente hablábamos con una de las tantas personas que se acercó hasta este lugar, una señora que se llama Griselda Chávez, que busca a su hijo todavía, que recorrió muchos hospitales y desde las 8:30 de la mañana que pasó el accidente no se pudo volver a comunicar con su hijo. Si les parece, compartimos lo que nos decía esta señora Griselda. Nicolás Elías Villalba, 24 años, es morocho, 1,75 m. La particularidad de él que tiene un angioma del lado izquierdo. Desde las 11 de la mañana que lo estamos buscando en los hospitales, fuimos al Ramos Mejía, al Durán, al Piñeiro, al Clínicas, volvimos acá, nadie nos da información, nos enteramos que todavía a esta hora hay gente dentro del tren que no la han podido sacar, deben ser que ya están fallecidas. Les pregunté a los agentes, me dicen que no hay nadie, que ya sacaron a todo, pero yo a mi hijo todavía no lo encuentro y hay 150 personas que todavía están desaparecidas y no se encuentran. Alejandra. Así es, bueno, uno de los testimonios, como decíamos anteriormente, Cecilia, desgarradores de las personas que vienen, se acercan hasta acá y tratan de buscar el nombre de sus seres queridos en las planillas, o si no, vienen directamente y nos preguntan a nosotros, a los periodistas, a todos los medios de prensa que estamos aquí, si tenemos algún listado especial, un listado aparte, un listado en particular para tratar de ayudarlos. Muchos vienen, nos dan los datos de las personas que están buscando y nos piden, por favor, que los ayudemos. Bien, Alejandra, bueno, es entendible la desesperación de los familiares. Recordamos estas líneas telefónicas, no solo para consultar a aquellos que puedan llegar a tener alguna información sobre las personas que se están buscando y los testimonios que estamos compartiendo a través de esta edición especial de Visión 7, también pueden aportar esta información al 136 y al 147.
Muy bien, vamos a compartir imágenes, allí están justamente, del momento en el que fue sacado del vagón el maquinista del vagón, del primer vagón, por supuesto, Exacto. donde iba a cargo, conduciendo este tren. Ese es justamente el... Vemos ahí el momento en que las distintas personas del SAME, los bomberos, todos los que actuaron en esta circunstancia se llevan al maquinista. Estamos hablando de un hombre joven de 28 o 29 años que está en terapia intensiva, que estaba evolucionando por lo que sabemos bien, que había estado en su día de descanso, que no había tenido ninguna complicación o ningún inconveniente. Digo porque en general en estos accidentes siempre se habla de error humano. Bueno, habrá que esperar todavía ver que evolucione su estado de salud para ver qué dice, qué cuenta él sobre este momento que le tocó vivir. Ahí justamente están sacando al maquinista. Sí, otro de los heridos. Esta es la zona más complicada de esta formación. Esto es entre el final del primer vagón y el principio del segundo. Esta parte que se incrustó y prácticamente se metió estos 7 metros dentro del primer vagón de esta formación que tenía 8 vagones, que procedía de Moreno y que terminaba en 11 a las 8 de la mañana y 32 minutos. No pudo detenerse en la estación e impactó, de acuerdo a los primeros datos que se conocen, aproximadamente a unos 20 kilómetros por hora. Claro, parece una velocidad muy baja como para que termine de esta manera y con esta gravedad del accidente. Sin embargo, hay que tener en cuenta que, claro, un tren, estamos hablando de miles de toneladas, la inercia que puede llevar esta formación a solo 20 kilómetros por hora es enorme, y lo que ha provocado, ustedes fíjense, ustedes saben, la dureza y el grosor de los materiales con los que están construidos estos vagones, finalmente hizo que el segundo vagón se incrustara 7 metros dentro del primer vagón. El maquinista se llama Antonio Córdoba, tiene 28 años, era el conductor justamente del tren. Córdoba fue retirado, como veíamos recién, compartíamos las imágenes de la cabina pasadas las 9 de la mañana, luego de un difícil y arduo trabajo de rescate, ya que se encontraba atrapado entre los hierros retorcidos. De allí la complicación también de retirar a las personas. No es que abrían una puerta y salían, sino que había mucha gente que estaba atrapada. Ahora se encuentra en terapia intensiva. Su testimonio, por supuesto, va a ser clave para develar las causas del accidente. Accidente que provocó 49 muertos, casi 600 heridos. 675 hasta cuando empezamos esta edición. 460 aproximadamente han tenido que ser hospitalizados, muchos de ellos intervenidos quirúrgicamente. Muy bien, volvemos a la estación de 11, allí está nuestro compañero Eduardo Salimzad. Eduardo, contanos. Llegando la gente aquí, se ve que cada vez que llega una formación del subterráneo, viene una ola de gente que se instala aquí en el andén esperando la salida de la próxima formación. Ahora hay una que va a salir aproximadamente en 10 minutos, ya te confirmo. Sí, 20:58 está marcada la hora de salida de esta formación que llegó con el número 22 aquí. Y está el conductor, a quien voy a ver si le puedo hacer solamente una preguntita. Solamente una preguntita te hago, vos que tenés experiencia. ¿Hay falta de mantenimiento? ¿Se pudieron haber quedado sin freno? Yo creo que te comentaron todo en la mañana. Es así, o sea, porque hablé con un compañero de ustedes y me dijeron que puede ser que los últimos 40 metros esto funciona como el freno de aire de un colectivo. O sea, se puede pinchar y quedarse sin freno totalmente. No puedes hablar. Tenemos algún problema con el audio. Intentamos hablar, Roberto. Ahí mejoró, de Eduardo. la cámara. Sí, ahí mejoró. Intentamos hablar con un conductor que es el que estaba saliendo y nos decía que
hable con la empresa, que están impedidos de hablar. Seguro. Que ya fue dicho todo esta mañana. Así que quisimos dar un poquito de más luz a este accidente o a este inconveniente que tuvo la formación que llegó esta mañana a las 8:32 aquí a la estación de Once. Pero hablamos fuera de cámara, mientras ustedes estaban poniendo otras notas en el aire, con otro conductor de trenes, y él nos dijo, si esta vez pudimos hablar sin que saliera al aire, que esto funciona como los frenos de un colectivo, los frenos de aire de un colectivo. Tienen un compresor y si está pinchado, si está en mal estado ese compresor y se le escapa todo el aire que tiene comprimido, es posible que esto haya provocado la falla a último momento y se haya estrellado contra esos módulos que les mostramos en la salida anterior, que no tienen esa especie de protector o esa especie de freno hidráulico, de tope hidráulico, para que amortigüe la llegada del tren o el topetazo que puede dar un tren, y la tragedia pudo haber sido mucho menor. Mientras la gente sigue ahora normalmente su vida, impresionada, claro está, por lo que ha escuchado y ha visto, esta gente que toma habitualmente esta línea Sarmiento. Gracias, Eduardo. En un minuto nada más les vamos a poner en el aire la información sobre los números de teléfonos, los lugares donde ustedes pueden dirigirse, pero básicamente los números de teléfono o las direcciones web para recabar los datos. Allí está, para información sobre los heridos y víctimas del accidente de Once, llamar al 136 o al 147. Son dos líneas telefónicas que en este caso pertenecen al gobierno de la ciudad de Buenos Aires. El 136, el 147, desde cualquier teléfono pueden comunicarse y solicitar información y también brindar información. Así es, información de asistencia a familiares de las víctimas del accidente de Once, llamar al 4318-3682 o al 4318-3462, el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Otra de las líneas habilitadas para recabar información. La búsqueda sigue siendo lo más importante a esta hora. Los familiares están buscando a sus parientes, por supuesto, quienes algunos están heridos. Recordemos que más de 400 permanecen aún hospitalizados. De los cuales 200 se encuentran en estado grave. Accidente que se reflejó también en diferentes partes del mundo. Vamos a estar compartiéndolo en un ratito nada más. Ha tenido repercusión en diferentes portales, no solo en la región, sino también en Europa. Repetimos, para que quede claro, para que no haya dudas, para recabar información sobre los heridos y víctimas de este accidente de Once, recordamos llamar al 136 o al 147, que son teléfonos que pertenecen al gobierno de la ciudad de Buenos Aires. En un ratito nada más les vamos a mostrar cómo han reflejado los distintos medios del mundo este accidente y también las condolencias que ha recibido la República Argentina a propósito de este dolor. También la CGT emitió un comunicado que está firmado por Hugo Moyano y por Piumato, que en un ratito nada más vamos a dar cuenta de él. Allí estamos viendo la imagen de uno de nuestros móviles que está en la estación 11 y las cámaras de seguridad, que son las que para la investigación, digamos, son muy útiles y muy prácticas para llegar a fondo de la cuestión y saber realmente cuáles han sido las causas. Segundos nos separan de las 9 de la noche, estamos compartiendo esta edición especial de Visión 7 de la televisión pública sobre el accidente de trenes en Once. Vamos a continuar hasta las 11 de la noche acercándoles toda la información y acompañando también la búsqueda de los familiares sobre los heridos. Hacemos una pausa, enseguida estamos con ustedes.